Buenos días. Bueno, pues tenemos más noticias sobre el caso de Begoña Gómez. Si bien esta no es nueva, sí que está relatada en el debate ahora con gran amplitud, claridad, de tal suerte que está incorporada en las diligencias que instruye el juez Peinado en la rama o en la parte de la Universidad Complutense. Moncloa, el Palacio de la Moncloa, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, cerró una planta de Radio Nacional de España entera para que Begoña Gómez grabara un podcast que luego usó para pedir la cátedra de la Universidad Complutense con el dinero público. Apropiación indebida. El debate revela un episodio que, según varios juristas, podría adherirse a la causa judicial al tratarse de la utilización de recursos públicos en beneficio propio. Esto es como la promoción del libro, solo que más grande todavía, y ahora con la mujer, a pocos meses de llegar a la presidencia del gobierno en el año 2018. El área de seguridad del Palacio de la Moncloa cerró durante varias horas una planta de estudios de Radio Nacional de España para que Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, grabara un podcast sobre captación de fondos. La planta de Radio Nacional la cerró el área de seguridad del Palacio de la Moncloa para grabar un podcast con dinero público para uso privado. Más claro que el agua. Posteriormente, la mujer de Sánchez usó el programa radiofónico para solicitar la cátedra a la Universidad Complutense de Madrid. Le hicieron el podcast en Radio Nacional y lo ofrecía por todo, en concreto a la Universidad Complutense. El periódico El Debate revela un episodio desconocido que, según varios juristas, podría ser objeto de la instrucción que está llevando a cabo el magistrado Juan Carlos Peinado, que continúa investigando los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquí se va a añadir el uso de dinero público para beneficio privado. En definitiva, no deja de ser lo mismo que Puigdemont. Malversación. Utilizó el dinero de los presupuestos de la Generalitat para hacer una campaña independentista, que era una iniciativa privada de Junts. Esta señora lo mismo. Va a Radio Nacional con todo el séquito por delante, cierran la planta, le graban un podcast, se lo dan, hacen los cortes, lo hacen bonito y se lo dan y luego lo usa para que le den la cátedra a la Universidad Complutense con la que ella se lucra. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018. Entonces ya se sentían dioses. Tan solo 2 meses después de que Sánchez lograra sacar adelante la moción de censura a Mariano Rajoy. Una mañana calurosa de finales del mes de verano accedieron a Prado del Rey, complejo central de RTVE en Madrid, 2 coches oficiales de color negro con los cristales tintados. En uno de ellos viajaba Begoña Gómez. Tras pasar el control de seguridad, aparcaron en las inmediaciones del edificio denominado Casa de la Radio, donde se encuentran los estudios de Radio Nacional. Una hora antes de llegar, los 2 coches, un operativo de escoltas había llegado para verificar que la zona era segura. Tela. La mujer de Sánchez iba acompañada por el periodista Miguel Ángel Oliver, que en estos momentos ostenta el cargo de secretario de Estado de Comunicación, y de 3 funcionarios más. Nada más entrar al edificio se encontraban Paloma Zuriaga, designada directora de Radio Nacional tras la llegada del PSOE al gobierno, y uno de los responsables de seguridad del ente público, entre otros cargos de la radiotelevisión pública, como si llegara el presidente del gobierno. Estaba llegando la mujer del presidente. Saludaron a Begoña Gómez y seguidamente la acompañaron hasta la segunda planta del inmueble, donde hay varios estudios de grabación. Varios trabajadores que se quedaron atónitos al ver la escena. Nadie nos avisó. De pronto nos enteramos de que no se podía grabar porque estaba allí la esposa del presidente, cuenta uno de ellos. En este momento, Begoña Gómez acababa de dejar la consultora Inmark y dirigía el Africa Center en el Instituto Empresa.
Otro empleado de Radio Nacional explica que tuvo que retrasar su trabajo porque cerraron los estudios durante toda la mañana, como Pedro por su casa. Varios guardaespaldas se pusieron en una de las puertas y nadie nos explicaba por qué no podíamos pasar. Es una auténtica dictadura. Perdí todo un día de trabajo. Razones de seguridad, señor, le dijo, y nada más. En efecto, la segunda planta de Radio Nacional de España fue clausurada y durante varias horas Begoña Gómez estuvo en el interior de uno de los estudios grabando un podcast sobre captación de fondos y los métodos de innovación en las ONG. Casualmente se trata de las dos materias que luego impartió en la polémica cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Complutense. Posteriormente, la entrevista se editó y fue emitida en el programa Sumando Esfuerzos de Radio 5. La innovación social para la captación de fondos es un pilar sobre el que se ha de fundamentar el cambio en el sector no lucrativo hacia formas de organización más eficientes y orientadas a los resultados. Begoña Gómez, experta en captación de fondos para el tercer sector, nos ayuda a entender cómo se hace. Sostuvo el programa. Uno de los técnicos que participó en la edición del podcast cuenta a este periódico que hubo que hacer multitud de cortes para encajar las frases de la mujer del presidente. Es que tela. Repetía las mismas palabras de manera continuada y quisimos corregirlo para que quedara de la mejor manera posible. Al final hubo que suprimir tantos cortes que su intervención duró poco más de 4 minutos. Tela, más fango. ¿Esto es fango? Esto es la verdad. Escuchando el podcast se aprecian este tipo de detalles. Begoña Gómez arrancó así su intervención. Al loro. La innovación tiene que ver ahora mismo mucho con lo que es la transformación digital. ¿La innovación? ¿Transformación digital? Sí. Bien. Y la transformación digital nos da el paso definitivo a la profesionalización del sector. Sí, claro, como yo estoy digitalizado hasta las orejas. Programa contable con el fiscal, enviar a Hacienda, certificados digitales. Yo estoy digitalizado hasta no poder más. Tiempos de las tareas, sí. Y eso profesionaliza al sector el terciario, el sector tercero. Aquí o te digitalizas, programa de nóminas, programa contable, programa fiscal, enlazado. Es lo que hay. Como en el año 86, cuando yo empecé, compré el primer ordenador. Yo terminé la carrera y no existían los ordenadores. En el 86 me compré el primer ordenador. Me costó 400.000 pesetas. El programa de la renta, ¿cómo lo hacía? Con un programador cogía el librillo de la renta, y con el programador hacíamos un programa. Y yo luego probaba los datos, calculaba tal y cual, y decía al programador, esto lo calcula mal, la cifra no es. Y en el año 86, el programa de la renta lo hacía yo con un programador, con el librillo de instrucciones, para hacerlo por ordenador los cálculos. Digitalización, el futuro del sector tercero, pero o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A mano? ¿Hacer la contabilidad cómo? ¿A mano? ¿O cómo? Begoña Gómez, la innovación tiene que ver con la transformación digital. Claro. Y la transformación digital nos da el paso definitivo a la profesionalización del sector. El sector que está hablando del sector de las ONGs. No está hablando de un sector de una asesoría o de una industria. No. Está hablando del sector de las ONGs. De tal manera que somos más sostenibles, somos más eficaces. Sostenibles. Aquí es productividad, es rapidez, es calidad, es exactitud. Sostenibles, sí, podemos usar papel reciclable, sostenibles. Somos más eficaces. Y la transformación digital innova en los diferentes canales que tenemos que utilizar para acercarnos a ese socio potencial. ¿Pero qué está diciendo? Seguidamente se centra en explicar la forma en que las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido en la captación de fondos. Las tecnologías de la información y la comunicación. Varios expertos en derecho penal consultados por este periódico explican que esta revelación
podría ser de enorme interés para el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, al tratarse de la utilización de recursos estatales en beneficio propio. El podcast que al final tuvieron que grabar con calzador porque todas las palabras son repetidas y huecas, ese podcast se lo llevó, se vació una planta entera, 2 coches, seguridad antes, 1 hora antes, los trabajadores no pudieron entrar a la planta, le grabaron ahí un programa a base de que le hacían un programa para un programa de Radio 5 y de ahí luego le hicieron el podcast y ella se llevó el podcast y luego en la Universidad Complutense, mira, aquí tienes un podcast de más o menos lo que voy a hacer, de lo que hago, lo que ofrezco. Todos tenemos que pagarlos, si hacemos un vídeo para la asesoría online, si hacemos una grabación con dron de instalaciones, ¿no? Todos tenemos que pagarlo todo, menos ella. Se vacía una planta, seguridad viene 1 hora antes, ella vino con 2 coches, luego el secretario con él, 2 coches, la planta cerrada, seguridad en las puertas, ¿por qué no podemos entrar? ¿Por qué no? Por de seguridad, ella graba un programa, le dan el podcast y se lo lleva. Varios expertos en derecho penal consultados por este periódico explican que esta revelación podría ser de enorme interés para el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41, al tratarse de utilización de recursos estatales en beneficio propio. Primero, el empleo de un equipo de funcionarios de Moncloa y seguidamente la utilización de las instalaciones de la radio pública. Begoña Gómez, tras la publicación del podcast en la página web de RTVE, envió el enlace a varios de sus contactos. Esto es como el libro de Pedro Sánchez desde la web de la Moncloa. Entre los que se encontraban algunos de los que posteriormente dieron la clase en la cátedra. Bueno, esta parcela de este podcast también está incorporada a la causa de instrucción del Juzgado 41 del juez Peinado. Este caso es utilización de recursos estatales en beneficio propio, además del tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En este caso, este podcast vuelve a ser utilización de los recursos del Estado, incluido el personal de seguridad que fue antes de la Moncloa, o sea, como si ella fuera un presidente del gobierno o como si fuera un ministro, o sea, como si fuera un alto funcionario del Estado, ella, para actuar en beneficio propio. Así que bueno, esta es una parcela de lo que está en el apartado de la Universidad Complutense de la cátedra TSC, de esta catedrática, y esperemos que acabe con sus huesos, por lo menos en el banquillo de los acusados, que se celebre juicio oral y que la sala penal en la que corresponda pues dictamine la pena que le corresponde a nivel del Código Penal, porque la pena moral de todos los españoles tiene que ser tan sencilla y tan clara como que esta señora no vuelva a poder trabajar en ningún sitio nunca, de nada relacionado con lo que no puede ni debe, y que sirva de escarnio moral y ético de lo que es una vergüenza esta gente sanchista, de lo que está haciendo en España, digamos, vamos, reírse de todos los españoles. Así que buenos días.